saludo para todos en esta oportunidad, agradeciéndoles siempre por su fina atención. Inicio con la lección cuyo título es ¿Quién es Jesús? La verdad central dice: Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Y el versículo clave: Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. La persona de Jesucristo marca una gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Jesucristo marca la división en el tiempo. Hay muchas religiones que dicen que creen en un Dios, y verdaderamente así es, creen en un Dios, y algunas afirmarían que creen en el mismo Dios que creemos los cristianos. Aunque ellos le den un nombre diferente, ellos aseguran que es el mismo Dios, pero solo el cristianismo cree en un Salvador llamado Jesucristo, Hijo de Dios. Entender quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros es fundamental para la comprensión de nuestra fe, para luego compartirla con otros. Hubo un tiempo en que el cristianismo era la creencia dominante en el mundo occidental, pero hoy lamentablemente no es así. ¿Cómo respondemos a las personas que ven en Jesús solamente a una buena persona? La lección de esta oportunidad trata pues con este asunto tan vital en nuestra fe, porque de acuerdo a la creencia que uno tiene acerca de Jesús, marcará no solamente la fe, sino la práctica en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el maravilloso prólogo, la introducción que Juan hace a su evangelio, nos dice que Jesús es el Dios eterno y soberano. Escuche lo que la Biblia dice, Juan capítulo 1. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la Reina Valera contemporánea, la que yo acabo de leer, pero en la Reina Valera 60, que es la más usada entre nosotros, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, anote esta frase en el principio, y nos lleva inmediatamente a la frase que usó Moisés también en el Génesis, cuando él dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés allí declara la existencia de Dios, y Juan dice que Jesús es Dios. Los 5 versículos que tenemos ahora ante nosotros contienen una afirmación sublime y única concerniente a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Es incuestionable que a Él se refiere Juan cuando habla de el Verbo o la palabra. Sin duda existen profundidades en esta afirmación que escaparían al entendimiento humano, y sin embargo hay gran cantidad de lecciones en esta verdad para nosotros, y todo cristiano hace bien en atesorarla en su mente y en su corazón. Aprendemos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo es eterno. Juan nos dice que en el principio era el Verbo. No comenzó a existir cuando fueron creados los cielos y la tierra. Mucho menos comenzó a existir cuando el Evangelio fue traído al mundo. Ya tenía gloria con el Padre antes que el mundo fuese, dice Jesús en esa preciosa oración intercesora que nos describe Juan 17. Existía al principio cuando fue creada la materia y antes de que comenzara el tiempo. Él era antes de todas las cosas, era desde toda la eternidad. En segundo lugar, aprendemos que nuestro Señor Jesucristo es una persona diferente de Dios el Padre, y no obstante uno con Él. Juan nos dice que el Verbo era con Dios.
El Padre y el Verbo, aun siendo dos personas, están unidos por una unión inefable. Ahí donde estuvo el Padre desde toda la eternidad, estuvo también el Verbo, Dios el Hijo, con igual gloria, majestad, igualmente eterna y siendo no obstante una única deidad. Se trata de un grandísimo misterio. Bienaventurado aquel que es capaz de aceptarlo como un niño pequeño sin tratar de explicarlo. La Trinidad, hermanos, es de esas doctrinas que tienen suficiente sustento bíblico, pero que se reciben por la fe, porque nuestra mente es incapaz de comprender toda la dinámica interior, toda la dinámica orgánica de la Santísima Trinidad. Tratar de explicarlo es complicado y solo caeríamos nosotros en cosas impropias o inapropiadas. No encontraríamos palabras para describir realmente a la Trinidad, y mejor con honestidad hay que decir que no entendemos cómo funciona exactamente, no entendemos cómo funciona, pero que la Biblia tiene suficiente evidencia de que nos habla de un Dios en tres personas, un Dios de esta naturaleza, ¿verdad? Comparten la misma esencia, ¿verdad? En el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que a la vez son uno. Repito, no vamos a aplicar aquí la lógica ni nada de eso porque es difícil comprenderlo, pero lo recibimos con todo nuestro corazón por medio de la fe. La tercera cosa que tenemos que nosotros aprender es que dice el texto bíblico precioso, que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Juan dice que el Verbo era Dios, no era un ángel creado o un ser inferior a Dios. El Padre ni tampoco investido por Él con poder para redimir a los pecadores. No era nada inferior al Dios perfecto, sino igual al Padre en lo tocante a su deidad. Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de que el mundo fuera. En cuarto lugar, aprendemos que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Juan nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lejos de ser una criatura de Dios, como algunos herejes han afirmado, es el ser que creó el mundo y todo lo que contiene. Él mandó y fueron creados. Y por último, aprendemos que el Señor Jesucristo es la fuente de toda vida y todas luces espirituales. Juan nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La expresión, el verbo, es muy difícil y propia de Juan. No hay prueba clara de que sea empleada por otro autor en el Nuevo Testamento, y que aquí se refiere a una persona y no a una palabra hablada, y se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Está claro por la frase: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria en nombre de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esta frase significa que la creación fue obra de nuestro Señor Jesucristo, no menos que de Dios el Padre, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, dice el texto de Hebreos, pero aquel que hizo todas las cosas ha de ser Dios sin duda. Luego Juan nos dice que Él es el Rey también del mundo. En el mundo estaba, ¿verdad?, invisible antes de nacer de la Virgen María, pero el mundo no le conoció. Pero luego Juan nos dice en el versículo número 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este versículo describe la incredulidad de la nación judía tras la encarnación de Cristo y durante su ministerio entre ellos. Vino a un pueblo que era especialmente suyo por su redención de Egipto, por su introducción en la tierra de Canaán, por su posesión de la ley de Moisés y los pactos, y no obstante no creyeron ni le recibieron, sino que en realidad le rechazaron y le mataron. Hay
una peculiaridad en cuanto a las palabras griegas, o sea, como los suyos. En estos versículos no se pueden pasar por alto. La primera vez dice vino a lo suyo, que significa literalmente a sus propias cosas, y la segunda expresión dice a los suyos, y vino a sus siervos, vino a sus súbditos, vino a sus propios hombres, y esta es la realidad, ¿verdad? Él vino a los judíos, vino a Palestina, y ellos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a todos que creyeron en Cristo y le reconocieron como el Mesías, y más adelante dice a los que creen en su nombre, a los que han recibido a Cristo con un corazón dispuesto para ellos, a ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se les dio el privilegio de la adopción en la familia de Dios. Llegaron a ser hijos de Dios por la fe en Jesús, y todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios, dice Juan, y no hay filiación a Dios, no hay unión a Dios, no hay acercamiento a Dios sin la fe en Cristo Jesús. Pero estos que le recibieron no son engendrados sino por voluntad de carne, por voluntad de varón, no, son engendrados por Dios. El nacimiento del que aquí se habla es el nuevo nacimiento o la regeneración, ese cambio completo de corazón, naturaleza que tiene lugar en un hombre cuando se vuelve al Cristo poderoso, cuando se vuelve cristiano verdadero. Hay un cambio en su corazón. Es un cambio tan grande que ninguna otra figura, aparte del nuevo nacimiento, puede expresarlo plenamente. Es como cuando un nuevo ser, con nuevos apetitos, con nuevas necesidades, con nuevos deseos, es traído a este mundo. Una persona nacida de Dios es una nueva criatura, como dijo Pablo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entendemos, hermanos, que esto es la gracia de Dios, porque no llegaron a ser los judíos por hijos de Dios por la descendencia de sangre, o por ser descendientes de Abraham, o por tener una relación sanguínea con personas piadosas. La gracia no se pasa de padre a hijo. Tampoco los creyentes llegan a ser lo que son por voluntad de carne, es decir, por medio de los esfuerzos y el empeño de su propio corazón natural. Eso no es así, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Tampoco los creyentes llegaron a ser creyentes, hijos de Dios, por voluntad de varón, es decir, por medio de actos y hechos de otros, ni siquiera por la gente piadosa, ni nadie más puede, como ya dije, conferir gracia a otro. El hombre no puede regenerar corazones. Los creyentes llegan a hacerlo solo y completamente por la gracia de Dios, y esto nosotros lo entendemos plenamente y le damos gloria y honra al Señor. Así que es una bendición. Él es todo lo que ya dijimos, pero también Él es el dador de la vida. Él es el dador de la vida. Gloria a Dios. En segundo lugar, vemos que Jesucristo proclama el reino. ¿Quién es Jesús? Él es el Salvador. Él es el Creador. Él es el Salvador. Él es el Rey. Y esta proclamación del reino es a través de la palabra. Comienza a predicar Jesús en la región de Galilea, y el mensaje que él predica es arrepentimiento, ¿verdad? Dice, arrepentidos y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Galilea es una población, o era una población gentil. Esto era verdaderamente así, era una mezcla,
¿verdad? No era una gente pura, no era puramente judía, sino era gente gentil, mezclada con judíos. Entonces, de alguna manera esto había afectado la vida religiosa, pero la profecía dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, lo dijo Isaías, y esto se cumple en Galilea. Él proclamó esta verdad salvadora a través de esta tierra, ¿verdad? El mensaje que proclamó Jesús, ya les dije, también como Juan el Bautista, es el mismo: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento implica un cambio radical del corazón y de la mente, y le sigue un cambio en el comportamiento, ¿verdad? Un cambio en las motivaciones, en las aspiraciones, y uno comienza a seguir a Jesús. El llamado de Jesús al arrepentimiento era una invitación y a la vez un mandato. A la vez también un mandato, ¿verdad? Sin arrepentimiento no se puede entrar al reino de los cielos. Los galileos se regocijaban al escuchar este mensaje, esta palabra, pero muy pronto los galileos abandonaron a Jesús porque entendieron que no podían aceptar a Jesús como el Mesías, y Jesús no era el Mesías que ellos deseaban. Finalmente el Señor pronuncia un veredicto sobre el pueblo de Capernaum y dice: si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Sodoma era sinónimo de maldad, pero Jesús dijo que Capernaum merecía un destino peor que el que había experimentado Sodoma y Gomorra. Las oportunidades que Capernaum tuvo para conocer al Salvador fueron mayores, porque Él estaba corporalmente presente entre ellos y les enseñó en la sinagoga y en las calles. Pero no solamente a través de la proclamación, que lo hace de manera verbal, y también lo hace a través de las parábolas. Y tenemos la parábola del sembrador, por ejemplo, ¿verdad? La parábola del sembrador es una preciosa ilustración de la palabra, que es la semilla, el reino, la palabra de Dios, y que cae en diferente tierra. Entonces el Señor habla a través de parábolas y luego concluye cada parábola diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Si usted puede oír de veras, escuche, tómelo a pecho, crea y obedezca, hermano y amigo. Pero luego también el Señor proclama el reino, la palabra, a través de milagros. Aquí en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 20, vamos a leer de un demonio inmundo, un demonio mudo que está en el cuerpo de un ser humano, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús allí obra y es liberada a la persona. Muchos son los engaños y las artimañas de Satanás. Y es una locura pensar que siempre trabaja de la misma forma. Solo hay una manera, un denominador común en todas las obras del diablo, que son para matar, para herir, para destruir, para robar. Entonces, hermanos, ahí está Jesús proclamando esas verdades maravillosas de esta forma. Y luego Jesús también se proclama como el Salvador, el único camino a la salvación. Un hombre llegó de noche a Jesús, según Juan capítulo 3. Ya sabemos nosotros que ese hombre se llamaba Nicodemo. Nicodemo es un ejemplo de la gente que busca a Jesús. Una noche, mientras que se desarrolla su obra en Jerusalén, el Señor recibió esta visita. Sabemos el nombre, ¿verdad? También sabemos la afiliación religiosa y su posición. Él era un fariseo y
un principal dentro de los fariseos. Aun cuando los fariseos interpretaban correctamente muchos puntos doctrinales, como por ejemplo la responsabilidad moral, la inmoralidad del hombre, la existencia de espíritus, recompensas, castigos en la vida futura, la resurrección, todo esto. Y a pesar de que el fariseísmo había producido grandes hombres como Gamaliel, como Pablo y como Flavio Josefo, historiador contemporáneo de Jesús, cometían sin embargo los fariseos un trágico error, un error fundamental. Hacían de la religión algo externo. Con demasiada frecuencia consideraban que el conformarse externamente a la ley era el propósito de la existencia. Sus escrúpulos no tenían límites, especialmente en lo concerniente a la observancia de las leyes del sábado, que estaban establecidas por ellos mismos. Algunos decían, por ejemplo, que las mujeres no debían mirarse en el espejo en el día de reposo, pues podían verse alguna cana y sentir la tentación de arrancársela, lo cual sería trabajar. Estaba permitido el día de reposo tragar vinagre, pero para curar el dolor de garganta, pero no se podía hacer gárgaras. El colmo quizá era aquella regla que permitía comer un huevo puesto en sábado siempre que se tuviera la intención de matar la gallina. Nos parece un poco irrisorio, chistoso, pero normativas como esta eran comunes entre los fariseos. Entonces Nicodemo pertenecía a este partido de salvación por obras. Su posición era prominente, era un principal, como ya se dijo, lo cual indica que era miembro del Sanedrín y también era un escriba, es decir, que su profesión era estudiar, interpretar y enseñar la ley. En realidad nosotros no sabemos por qué fue de noche, podemos conjeturar, pero realmente no lo sabemos. Y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Sabemos, es un plural que indica que no solo él, sino yo y otros piensan como yo también. Eres profeta, vienes de Dios. Nicodemo da pues convicción a esas palabras. Nadie puede hacer las señales si no viene de Dios. Nicodemo estaba convencido de que Jesús debía tener una relación muy estrecha con Dios para ser capaz de realizar estas señales. Jesús le responde: de cierto, te aseguro que a menos que uno naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no había hecho aún ninguna pregunta y sin embargo Jesús le responde, pues él podía leer la pregunta que se albergaba en lo profundo del corazón del fariseo. Basándonos en la contestación de Cristo, podemos suponer con seguridad que la pregunta de Nicodemo era muy parecida a la que encontramos del joven rico en Mateo 19. Pero Nicodemo no tuvo la oportunidad de expresarla. Cuando Jesús dijo: a menos que uno naciera de nuevo, puede significar nacer de arriba esta declaración, nacer de lo alto o nacer de Dios. Y de hecho este es el sentido que tienen otras partes del Evangelio. Ahora, que no se imagine Nicodemo que las dignidades terrenales o por ser judío le capacitará a uno para entrar en este reino. Que tampoco piense este fariseo que un mejoramiento de la conducta externa, una conducta en completa concordancia con la ley, es todo lo que se necesita. Tiene que haber un cambio radical y a menos que uno nazca de lo alto, no puede siquiera llegar a ver el reino de Dios. Es decir, no puede
experimentarlo, no puede participar en él, no puede poseerlo y no puede disfrutarlo tampoco. Nicodemo comienza a racionalizar y dice: ¿cómo puedo yo, siendo ya viejo, entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y Jesús entonces dice: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes lo que yo te estoy diciendo? El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino. Ahora, hermanos, independientemente de lo que signifique nacer del agua y del espíritu, el tenor general de esta porción es que hay necesidad del nacimiento de nuevo. Nacimiento de nuevo, cambio de conducta, cambio de mente, cambio de corazón, y esto lo hace el Señor, hermano. Esto lo hace el Señor, ¿verdad? Entonces debemos nosotros recordar esto y entender que Jesucristo vino a traernos la salvación, que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos, demostrando que Él es verdaderamente el Mesías. Durante 2000 años, un poco más, los creyentes hemos proclamado esta verdad y la gente ha elegido aceptarla o rechazarla. En su misericordia, Dios todavía mantiene la puerta abierta para que el ser humano acepte el regalo de la vida eterna. ¿Quién es Jesús? Jesús es eterno, Jesús es el creador, Jesús es el sustentador de todas las cosas, Jesús es el que da vida, Jesús es la luz de los hombres, Jesús es la puerta de entrada al reino, Jesús es el Salvador. Nosotros tenemos meridiana claridad acerca de quién es el Señor, y lo menos que hacemos es honrarlo, es bendecir su nombre, es proclamar abiertamente que Él es el Señor y que no hay otro, y declarar, como dice la Escritura: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este es el mensaje. Que Dios les bendiga y permítanme despedirme orando al Señor. Gracias te doy, Dios Todopoderoso. Vengo en el precioso nombre de Jesús. Qué alegría, Señor, comprobar por la Escritura quién eres tú, Señor. Gracias porque, siendo tan grande y tan poderoso, viniste a morir en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, por darnos salvación. Y gracias, Dios, por alcanzarnos de manera particular, de manera personal, porque nosotros gozamos de ese favor y de esa alegría grande, Señor, de ser tus hijos, de ser adoptados en la familia. Y tenemos esperanza, Señor, maravillosa en la vida venidera. Gracias, Señor, extiende tu reino, y todos los que han escuchado esta enseñanza, Señor, si no están en armonía contigo, por favor, toca sus corazones. Haz que nazcan del Espíritu, haz que nazcan de arriba, Señor, para que puedan tener certeza de que son salvos, como también la tenemos nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.